Muy buenas tardes. Su servidor, Gerardo Amado Pérez Álvarez. Soy el titular de la notaría número 89 del estado de Oaxaca. Y la idea de este programa es precisamente acercar lo que es la función notarial o la actividad que realizan los notarios públicos en la sociedad. Y el día de hoy estamos presentes también aquí el presidente del Colegio de Notarios para el Estado de Oaxaca, mi compañero y licenciado Noel Salvador Ramos López, quien lleva año y medio al frente del colegio. Es correcto. Y pues la idea más que nada es acercar al público en general cuál es la función que puede desarrollar el notario público, cómo se pueden acercar, cómo pueden eh, quitar algunas dudas, qué cosa hacer con su patrimonio, ¿sí? O qué situaciones pueden hacer hacia el futuro. Entonces, no sé si nos quisieras dar alguna introducción, mi estimado Salvador, sobre tu vida, cuándo fuiste nombrado notario público, cuántos años de experiencia llevas y cómo has visto el estado de Oaxaca ahora que estás enfrente del colegio. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes quienes en este momento están escuchando y viendo esta plática que vamos a tener el día de hoy con el compañero Gerardo Amado Pérez Álvarez. Como bien lo dice, su servidor Noel Salvador Ramos López, soy notario público 117 en el estado y actual presidente del Colegio de Notarios para el estado de Oaxaca. Tengo ya, voy para 16 años ya en mi calidad de fedatario público. Desde luego que las circunstancias del notariado han ido cambiando día a día. Actualmente el ser fedatario te obliga, te exige, te invita día a día a estudiar, a prepararte más, a dar mejores resultados a las personas que te visitan en tu oficina. El servicio notarial es un servicio que delega el Estado a los particulares. La fe pública está a cargo del Estado y la delega a particulares quienes la propia ley del notariado considera como profesionales del derecho. El notario que brinda un servicio se ve obligado a brindarlo con honestidad, con responsabilidad, con transparencia, debe ser probo en la materia, porque es la forma en la que el ciudadano o ciudadana se acerca por la confianza que le tiene al fedatario. Quiero decirles que en nuestro estado actualmente se está virtiendo una situación muy delicada en atención a los temas gremiales, a los temas notariales, y desde luego que es un tema a atender, que el Estado desde luego está ya haciéndolo adecuado y que por ello la invitación a las personas que se sientan afectadas o que sientan que en algún momento algún fedatario público no ha hecho lo adecuado en cuanto al servicio, en cuanto al trámite, puedan acudir al Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca, cita en Heroico Colegio Militar número 300, Interior 1, en la Colonia Reforma, Centro Oaxaca, o directamente a la Dirección General de Notarías, que se encuentra en el edificio 4 de Ciudad Administrativa, acá en Tlalistac de Cabrera, ¿sí? Donde seguramente el señor director les atenderá de manera muy, muy adecuada. Oye, Salvador, Sí, sí, no, adelante, Oye, adelante. Salvador, fíjate que mencionaste una palabra o una frase muy adecuada que señala que el Estado delega la fe pública en nosotros. En una entrevista anterior que tuve, mencionaba precisamente esa responsabilidad que carga uno, pero que también sabe uno en la medida de la capacidad de hasta dónde es correcta tu actuación y hasta dónde debes de prevenir o evitar esa actuación para no afectar derechos de terceros. Fíjate que estaba yo
comentando la vez pasada sobre una iniciativa de la hoy senadora de la República, la senadora, exministra de la Corte y exsecretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, sobre el tema de una iniciativa constitucional para reformar el artículo 121 de la Constitución Federal y agregar una fracción sexta. Obviamente no nos vamos a meter aquí con tecnicismos ni nada, pero no sé si pudieses en un momento dado, con palabras sencillas, expresar esta cuestión de ¿por qué se delega la fe pública? ¿En qué consiste la fe pública en un momento dado? Bueno, la fe pública, el Estado la delega a profesionales del derecho en virtud de que es una facultad que tiene el señor gobernador en términos del artículo 79, fracción 22ª de la propia ley, de la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y esto lo hace con la finalidad de acercar los servicios a la ciudadanía, que el ciudadano se sienta identificado con quien le atiende, que la persona que le está atendiendo cumpla un mandato del Estado. Nosotros los notarios dependemos del Ejecutivo del Estado, del señor gobernador, y el señor gobernador tiene la facultad discrecional de designar al fedatario público previo cumplimiento de la propia ley. En este caso, la ley del notariado en su artículo 12 señala con toda claridad los requisitos que debe de cumplir quien aspira a ser fedatario público. Y una vez cumplidos esos requisitos, el señor gobernador en su momento puede otorgar o no una anuencia para que continúe el procedimiento de nombramiento del aspirante a ser fedatario público. Okay. Y es precisamente donde vienen muchas palabras o gente que está a favor o en contra de esta iniciativa, ¿no? Estaba leyendo la iniciativa que causa mucho controversia a veces, esa cuestión de la edad de los 80 años, ¿no? Alguna vez platicando con otro colega, decimos, bueno, hay gente que a los 80 años todavía sigue siendo capaz, tiene una fortaleza física, intelectualmente está al 100%. ¿Tú qué opinas al respecto de llegar a los 80 años? Ahorita obviamente nosotros, tú y yo, lo vemos muy lejano, ¿sí? Pero pues el tiempo es implacable y los días se acercan, como decía aquel actor Anthony Hopkins, ¿no? Mientras tienes tu bote lleno de bombones, pues te los comes, ¿no? Pero cuando ya faltan muy poquitos bombones, hijo, como que te van sabiendo más ricos los bombones y no te los quieres acabar, ¿no? Ya los cuidas más. ¿Tú qué opinas sobre esta cuestión de la edad de los 80 años que tanto dice que a los 80 años ya debe de retirarse un notario? Bueno, yo considero que la adición a la fracción sexta que está proponiendo la senadora, la doctora Olga Sánchez Cordero, quien por cierto cabe distinguirla porque fue la primer notaria de la Ciudad de México, sí. La primer mujer que fue notaria de la Ciudad de México. Sí. Creo que valdría mucho la pena valorar eso justamente que acabas de mencionar. Si es prudente o no que una persona a determinada edad debe dejar de realizar una actividad por la cual la que ha desempeñado durante tantos años y que lógicamente le tomó tanto amor y tanto cariño a esa profesión y a esa actividad que la sigue realizando. Creo que sería lo más conveniente hacer una serie de estudios previos a determinar si esta persona debe o no dejar el ejercicio de la función notarial, toda vez que él vive de eso, pero además lo hace con mucho cariño, brinda ese servicio como nosotros lo realizamos, como tú y yo lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor hacia la ciudadanía, y que los servicios nosotros los brindamos pues con nuestros propios recursos, no es el Estado el que nos da el recurso,
El Estado nos faculta, ¿sí? A través del nombramiento, a través del fiat que nos otorga el señor gobernador. Pero todos los materiales, todos los insumos, todo lo que conlleva el abrir la oficina, es un esfuerzo tuyo, es un esfuerzo mío y de los demás compañeros que somos fedatarios públicos. Entonces, este fedatario, al cumplir los 75 años o los 80 años que se han mencionado, pues lógicamente, ¿qué va a hacer después? ¿De qué va a vivir? Que una persona jubilada regularmente cuando trabaja en el propio gobierno y se jubila después de sus 28, 30 años de servicio, no sé si estés de acuerdo conmigo o no, pero muchas veces envejecen, encanecen, cambian su estilo de vida y eso repercute desde luego en su bienestar, incluso familiar, ¿no? Sí. Por eso creo yo que sí debía de revisarse de manera muy puntual el tema de la edad, ¿sí? Okay. Ahora bien, la propia adición que están proponiendo, la que propone la senadora Olga Sánchez, en esta iniciativa que presentó el 19 de enero del 2022, ¿sí? Habla de diversas funciones que el fedatario público pueda tener o que el Estado pueda tener incluso, ¿no? Porque habla, por ejemplo, la iniciativa propone que el Estado esté investido de fe pública, misma que ejercerá a través de los servidores públicos o de los particulares. Creo que esto es contradictorio porque el Estado ya tiene la fe pública. O sea, el Estado no requiere que la federación, en este caso a través de esta adición, se la otorgue, porque ya la tiene. Hace rato lo mencioné. El artículo 79, fracción 22, señala con toda claridad las facultades del señor gobernador para designar fedatarios públicos, ¿sí? También es importante mencionar que refiere la iniciativa el fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial, dice. Estas facultades también el Congreso del Estado de Oaxaca ya las tiene. Puede en algún momento adicionar la propia ley del notariado actual, reformarla, derogarla y promulgar una nueva, ¿sí? Que consideren en su momento que sea adecuada para el funcionamiento del fedatario público en el estado de Oaxaca o al interior del estado, ¿sí? Y sigue diciendo esta parte, dice, homologando los requisitos y procedimientos para la designación de notarios con base en criterios objetivos y estrictamente técnicos. Esta parte la comprendo y la entiendo, creo que ahí pudieran tener razón en el sentido de unificar criterios en todo el país y que se haga un mismo procedimiento de una misma manera, de una misma forma, para que los abogados, porque cabe hacer un paréntesis, para ser fedatario público tienes que ser licenciado en Derecho. Es el notariado latino. Es el notariado latino, exactamente, correcto, y tienes que ser un abogado que haya sido titulado por lo menos, como lo dice la ley actualmente, 5 años antes de tu nombramiento o designación como fedatario público, ¿sí? Y luego refiere también unificar los principios y bases a nivel nacional, dice, para el acceso a la función notarial, que es lo que estamos mencionando, ¿no? Sí, ahí fíjate que me gustaría hacer una pausa. Estás mencionando de unificar criterios, ¿no? A principios de este año se ha estado llevando a cabo lo que es el protocolo agrario, que no es otra cosa más que el trabajo que han hecho a nivel nacional también para unificar todos los criterios, o los criterios más bien en materia agraria donde te interviene el notario público. ¿Para qué? Para que no en una procuraduría agraria o en un registro agrario nacional de determinada entidad federativa tengan un criterio opuesto, por ejemplo, al que está en Chihuahua, que el que está en Oaxaca o el que está en Veracruz, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, en lugar de hacer una reforma, pudiese hacer una cuestión semejante como esta cuestión del protocolo agrario, hacer como el protocolo del funcionamiento notarial, por decirlo de alguna
de alguna forma, que digo, hay códigos, el código de ética, ¿no? Sí. El código, De ortografía notarial. Exactamente. ¿Tú consideras que sí sería bueno hacer una especie como de este tipo de protocolo en lugar de hacer una reforma constitucional? ¿O ves viable la reforma constitucional? Yo creo que, el protocolo tendría, desde luego, muchas bondades y que sería muy apropiado, ¿sí? Independientemente de la reforma o no, que digo, sabemos que esta reforma todavía le faltan varios procesos, la tienen que turnar a la Cámara Revisora para efecto de que pues determine si va a prosperar o no, después va a tener que pasar en su momento a los congresos de los estados para que se determinen también si lo aprueban o no lo aprueban, ¿verdad? Okay. Y teniendo la mayoría de los estados, entonces seguramente será una ley, una adición a esta fracción que desean adicionar al artículo 121 ya en vigencia. Pero creo que tiene varias cosas que hay que revisar previamente, como esto de la edad que estamos mencionando. Hay quienes, incluso la doctora Olga, que está promoviendo esta ley, ella en julio cumple ya 76 años y ella es notaria, ¿no? Entonces, en breve... Ella nos dijo ahí enfrente de todos, a mí me faltan 4 años nada más. Bueno, ahora tengo entendido que inicialmente la adición hablaba de 75 años, no de 80. Es correcto, sí. Y esa ha sido una labor ahí de estar trabajando con ella, de los compañeros notarios del Colegio Nacional, que han estado ahí promulgando o trabajando esta parte. Y pues bueno, ya se incrementó 5 años. 5 años, pero aún así, por lo que comentamos, es insuficiente, ¿no? Pues sobre todo esto sale a colación, no pretende ser una plática muy técnica ni decir aquí que todo lo que se está promoviendo va a pasar o no va a pasar, pero simplemente el tema, ahorita acabas de decir tocamos el tema de la edad, y la edad implica, por ejemplo, la gente lo va asociando con la terminación de la vida, lo que te platicaba yo del frasco con bombones, ¿no? Sí. Y estamos relativamente acercándonos al mes de septiembre, que ya pues ya se ha vuelto año con año toda una tradición hacer el mes del testamento. Sí. Se tiene algo pensado en el Colegio Nacional o quisieras comentar algo a quien nos escucha sobre los requisitos para hacer un testamento. Sí, cómo no. Lo que refieres es, la verdad, muy importante porque muchas personas piensan que al hacer su testamento ya están pretendiendo fallecer, ¿no? Y la verdad es que no es así. Es un documento preventivo que en el mejor de los casos, desde luego, les da la tranquilidad a las personas que testan su testamento en favor de sus seres queridos, en favor de sus hijos, en favor de alguna persona en especial que les esté cuidando actualmente por alguna necesidad fisiológica, y que con ello van a evitar muchos problemas el día de mañana, ¿no? Si tú quieres a tu familia, si tú amas verdaderamente a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos, y tienes algunas propiedades, pues lo conveniente es designarles y decirles mediante un documento que se llama testamento, que puede ser público abierto, ¿sí? Que puede llegar a ser incluso privado en los testamentos especiales, pero pueden hacerlo con tiempo y lo pueden hacer de manera ordenada, ¿sí? Okay. Sí. El testamento es muy sencillo de realizar, solo tienen que acreditar su personalidad. Si les es posible llevar documentos relacionados con su propiedad para que tomen los datos precisos, el fedatario, y lo hagan especial, o
o si lo desean hacer universal, también puede ser, ¿no? Y no necesitan más que su identificación. Eso es muy importante, fíjate que a mí me han llegado a consultar sobre, oiga, ¿qué tipos de testamento? ¿Cómo puedo hacer mi testamento, no? Y es que fíjese que tengo muchas propiedades o tengo muchas dudas. Y yo lo que les digo, miren, acuérdense que el testamento es como el seguro médico de gastos mayores, ¿no? Lo mejor es no ocuparlo, pero si llega a ocuparse, pues ahí está, Claro. ¿no? Y lo que tú acabas de decir es muy importante, que se puede hacer un testamento en forma pormenorizada, lego o heredo a mi hija, a mi hijo, la casa ubicada en la calle de Crespo, número 615, a mi otro hijo el rancho ubicado en tal parte o el terreno ubicado en tal parte. Es decir, muy específicamente designando quién va a ser el heredero, el legatario o beneficiario de determinado bien. Y la otra, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir en forma universal, ¿no? Señalo como mis herederos de todos mis bienes presentes y futuros a mis hijos de nombres tales y tales que van a heredar en forma conjunta y en partes iguales. Que esa es una forma como universal. Mientras te pones de acuerdo cómo van a quedar, cómo se van a repartir, ya dictas un testamento. Lo puedes dictar de acuerdo con el nuevo código familiar, pues a partir de los 18 años. Si antes era en el Código Civil, venía a partir de los 16, pero ahora subieron 2 años la edad. Y entonces esa sería una forma como muy, muy fácil como para decir, mientras puedo tener otros bienes o mientras me pongo de acuerdo o arreglo mis ideas, a quién le voy a dejar, pues dicta un testamento en materia universal. Ya después, al paso del tiempo, puedes cambiarlo. Y esa cuestión del cambio, pues el último testamento va a revocar a la anterior. No sé si quisieras ahí abundar algo. Eso justamente mencionar que los testamentos pueden ser cambiados cuantas tantas y veces sean necesarias, y que el último que va a regir es el más reciente a la fecha del fallecimiento. Sí, eso es muy importante que lo sepan quienes en este momento nos escuchan y nos ven, porque pues de esa manera saben que hoy dictan un testamento, mañana cambian las condiciones de su forma o ideología o lo que decidan heredarle a determinada persona, y lo pueden cambiar, lo pueden variar. Y solo tienen que acudir con el notario de su confianza, ¿no? Oye, del mes del testamento, ya que estábamos hablando de esto, tiene determinadas características porque va enfocado a determinado tipo de personas. Sí, ¿no quisieras decirles a los oyentes cuál es ese grupo de personas a quienes van enfocados? Te comento esto porque cuando empezaba lo del mes del testamento, de repente pues era un programa enfocado para personas de escasos recursos, sí, y que señalara un solo bien, su casa habitación, ¿no? Pero me ha tocado gente que, oiga, pues como es mes del testamento, cóbreme 1,500 pesos o 2,000 pesos y tengo 3 ranchos en Veracruz y 2 edificios en Puebla. Y digo, señora, disculpe, esto no es para usted. Oiga, y hasta se enojan, se llegan a enojar, sí, ¿no? Pero no sé si quisieras mencionar eso. Solamente abundar en lo que tú dices. Efectivamente, los testamentos que se realizan a un costo muy accesible, el mes del testamento, que es en septiembre. Que es a nivel nacional, ¿no? Que es un programa a nivel nacional en el que está involucrado incluso la Secretaría de Gobernación, el Colegio Nacional del Notariado, el colegio de cada uno de los estados de la República, y desde luego todos los notarios y notarias del estado, en este caso muy específico, Oaxaca, ¿sí? Todos tenemos la encomienda de bajar nuestros costos. El año pasado, por ejemplo, estuvo el servicio de un testamento en 1,800 pesos, y desde luego la intención era coadyuvar con la ciudadanía sin que esto fuese excesivo en cuanto al número de propiedades que fueran incluidas en el testamento. Entonces yo creo que bajo el criterio muy razonable de cada compañero, 1, 2 o 3 bienes que no son demasiados costosos, sí pueden ser incluidos en un testamento de la naturaleza que tiene el mes de septiembre, ¿no? Que son de bajo costo, que son con el perfil de ayudar a la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué requisitos les podríamos decir a quienes nos están viendo para dictar un testamento? Lo básico
es acreditar su personalidad y esto se acredita con su identificación, con su INE preferentemente o con su pasaporte y con su acta de nacimiento, ¿sí? Eso es para los testamentos universales, como lo mencionábamos hace un momento. Para los que ya son específicos, para que ya designen un bien determinado para la hija, para el hijo, lo prudente es que lleven una copia cuando menos de la escritura para que el señor fedatario tome los datos con precisión y no cometa un error y después ese testamento no tenga la utilidad que conlleva. ¿Cuál es la utilidad? Pues evitar pleitos, evitar diferencias con la familia. Así es. Y algo muy importante que deben procurar, solicitarle al señor notario que dé el aviso de uso de testamento a la Dirección General de Notarías, quien a su vez informa a la Secretaría de Gobernación para efecto de que el día que se llegase a requerir, se pida el informe de uso de testamento y la Dirección de Notarías tenga esa información. Es correcto, porque sí. si no se da el aviso y después hay un anterior, hay un testamento anterior donde sí se dio el aviso, aunque haya firmado uno reciente, va a haber un litigio en cuanto a la designación de herederos. Sí, sí es importante, independientemente que la ley también nos señala la obligación de aportar 3 testigos. Desgraciadamente son de las pocas entidades en México donde todavía se piden testigos para la elaboración de un testamento. Y lo que decía presidente, el licenciado Salvador, la cuestión es importante porque existe a nivel nacional el Registro Nacional de Testamentos, que se cumple con ese aviso a través de la Dirección General de Notarías. Y entonces propiamente eso serían los... Propiamente es eso. Quiero abundar un poquito en el sentido de que es un tema que ya estamos platicando con el director general de Notarías y Archivo General de Notarías, el licenciado Víctor Aguilar. Estamos ya viendo ese tema en su oportunidad. Ya seguramente el Estado también va a dar la información al respecto para efecto de poder transitar pues ese tema del mes del testamento, que ya lo tenemos en breve, ¿no? Es correcto. Sí. Muy bien. Pues como han escuchado en una forma muy clara por parte del presidente del Colegio del Estado, del Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca y de su servidor, la función notarial es esencial en nuestra vida. El artículo 121 de la Constitución Federal, que es el que señaló al principio de esta charla, pues es la base constitucional de la cuestión del Estado, donde tiene la fe pública el Estado. De ahí deriva, como en cascada, deriva también a la cuestión de los estados, y el Estado en sí, el Ejecutivo a través del gobernador, pues es como la delega, también en cascada, en este caso a los notarios públicos, de ahí que se denomine fiat o patente, lo que ocupamos nosotros los notarios, que somos los encargados de darle legalidad, darle publicidad y darle también esa seguridad a todos los actos que los particulares llevan ante nuestra fe. Nuevamente tocamos un tema muy importante que se acerca, lo que es el testamento, pero sobre todo reitero yo también las palabras que nuestro presidente acaba de decir: sigan confiando en la figura del notario público. Notario público es una persona que estudia, es una persona que se actualiza, y siempre vamos a estar en beneficio de la sociedad. Jamás vamos a estar en un contubernio o en una situación que vaya a afectar hacia otras personas, donde se puedan afectar intereses ya sea particulares o del mismo Estado. No sé si quisieras agregar. Yo solamente agregar o reiterar que si algún ciudadano o ciudadana ha sido mermado o ha sido afectado por algún compañero fedatario o fedataria, por favor acuda al Colegio de Notarios o acuda directamente a la Dirección General de Notarías. Pero es importante actuar y llevar elementos jurídicos, llevar los antecedentes, no solo mencionar, no solamente decir el notario o la notaria o los notarios,
sino decir con toda precisión y claridad, esto hizo el fedatario fulano de tal y vengo a presentar una queja por estos hechos, pero siempre con el argumento adecuado y desde luego con los documentos que acrediten su dicho, para que en su momento se pueda actuar y se pueda ver los antecedentes y determinar qué procede legalmente en esos actos, para que no solo se difunda y se genere una mala impresión de hechos que no son debidamente comprobados. Agradecerles desde luego la gran oportunidad que me dieron de platicar el día de hoy estos temas de gran relevancia, y estoy a sus órdenes y disposición en el domicilio ya mencionado. Pues de igual manera, Salvador, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Buena tarde.